Una nueva amenaza ha desatado el caos. Todo comenzó como rumores, teorías conspiranoicas, noticias absurdas. Los informes iniciales revelan que en las sombras, grupos clandestinos comenzaron a matar y a comer personas de manera secreta. La idea de que la carne es carne, no importa de dónde venga, se ha extendido rápidamente. En algunos países, los inmigrantes empezaron a desaparecer, luego marginales, pobres. Todos fueron perseguidos, ubicados y eventualmente sacrificados. Al poco tiempo, empresas y sectores alimenticios empezaron a criar humanos como reses para abastecer la demanda masiva de carne. Apoyadas por políticas públicas, lo llamaron solución, regulación, lo llamaron progreso. ¿Acaso es una manera puesta en escena para reducir la superpoblación, la escasez de recursos y la pobreza que enfrentaban varios países? Hubo protestas masivas, reclamo de las organizaciones de los derechos humanos, artículos, opiniones, estudios y noticias que afectaron la opinión pública. Universidades de prestigio afirmaban que era necesaria la proteína animal para sobrevivir. Médicos y expertos en el tema salieron de igual manera a repetir como eco dichos discursos. El gobierno prohibió el término carne humana y lo resignificó. Nació la carne especial, lomo especial, costilla especial, riñón especial. Nadie puede llamarlos humanos porque sería darles identidad. Los llamaban producto, carne, alimento. Todo empieza con una amenaza, la falta de proteína animal para los humanos. Los animales se convierten en portadores de un virus mortal capaz de causar la muerte más dolorosa y lenta posible, al punto de decretar a todo animal como una amenaza hacia la raza humana. Los medios han proclamado todo tipo de precauciones y prevenciones ante tales seres. Ahora, un mundo donde los animales salen de la ecuación de la vida de los humanos, dejan de ser compañía o alimento tradicional para transformarse en el enemigo biológico número 1. Cuando la supervivencia biológica se ve amenazada, la ética deja de ser un pilar fundamental para convertirse en un lujo inasequible. Thomas Hobbes lo comprendió con brillantez en el siglo XVII. El verdadero motor de la historia humana no es la búsqueda de la virtud, sino el pavor de una muerte dolorosa y violenta. La sociedad está dispuesta a firmar un pacto, entregar su libertad, su autonomía y su juicio moral a una autoridad superior, a cambio de una sola promesa: seguridad. Ante el pánico al contagio y al desabastecimiento, la masa aterrada clama por un salvador. El Estado asume entonces el rol, que no solo promete preservar la vida, sino que rediseñar los límites de lo tolerable. Es entonces como la idea de comer carne humana empieza a resonar por todos lados. El filósofo Giorgio Agamben habla del estado de excepción, ese momento en el que el gobierno suspende las leyes y derechos bajo el pretexto de una emergencia nacional. Cuando una sociedad cree que su supervivencia está en juego, está amenazada, entrega con mucho gusto su libertad y sus valores éticos. Y este es el punto exacto en el que el Estado redefine lo que es humano. Aquí comienza la historia de un hombre ordinario en una sociedad monstruosamente ordinaria. Marcos Tejo, un administrador que camina entre formularios y pasillos refrigerados, un lugar terrorífico donde el nuevo alimento se procesa. El circuito de la nueva mercancía comienza en la esterilidad absoluta de las incubadoras. Recién nacidos no reciben un nombre, sino un número de serie. Los productos no nacen, son producidos en máquinas que regulan la temperatura y el oxígeno. El primer acto de deshumanización es quitar el nacimiento del ámbito humano y trasladarlo al ámbito industrial. Al crecer y desarrollar, el producto es trasladado a jaulas de engorde, donde la ingeniería de lotes optimiza el espacio y la dieta. La industria entendió muy rápidamente que nadie quiere que la comida hable, por lo que optaron por cortarles las cuerdas vocales. Los vientres son inseminados para perpetuar la mercancía. Los técnicos llevan registros genéticos, cruzan líneas de sangre como quien mejora una raza de cerdos. Buscan marmoleo, rendimiento cárnico. La sociedad deja de preguntarse qué es correcto y concentra toda su inteligencia en descubrir qué es lo más eficiente. Hay lotes especiales, unos para carne magra, otros para leche. Todo está registrado, optimizado, limpio. Y sin embargo, bajo esa eficacia impecable, late una pregunta que nadie se atreve a formular. ¿Qué necesita olvidar una sociedad para convertir un ser humano en un producto?
Y la respuesta está en la mirada y el lenguaje. Cuando dejamos de ver a alguien como semejante, dejamos de reconocerle su humanidad. Se cambia su nombre, ya no son humanos, son productos, cabezas, lotes. Ahora son la carne especial. El nombre propio desaparece y en su lugar un código, una marca que los diferencia del resto. También se redefine su categoría. Ahora son clasificados, son ganado, son materia prima, son inventario y se les trata de manera muy diferente. Se les despoja de ropa, de la historia, de vínculos, se les aísla, se les silencia, se les alimenta con pienso, con comida de engorda. Al final se le ha redefinido su valor. No valen por quienes son, sino por lo que sirven. Si un grupo ya no es legalmente humano, matarlos no es homicidio, es gestión ganadera. Marcos Tejo conocía cada fase del circuito, podía recorrer las jaulas, las salas de ordeño, los cubículos de inseminación y dictar un informe sin que le temblara la voz. ¿Qué hace la industria en Cadáver Exquisito? Cada paso elimina un rasgo que despierta empatía. Se oculta el rostro, se silencia la voz, se elimina el nombre, se le asigna un número, se le controla la reproducción y se estandarizan los cuerpos. Y vuelvo a plantear, la deshumanización ocurre cuando una persona pierde su humanidad o cuando los demás dejan de reconocerla. Pero el mundo debe seguir su curso, o te adaptas o te mueres. Cuando los cimientos morales de una sociedad se fracturan, la mente humana queda expuesta a un vértigo insoportable. No todos poseían el cinismo o el estómago necesario para transitar hacia la nueva era. Muchas personas colapsaron en el intento. La depresión aguda, la disociación psíquica y el suicidio también se hicieron presentes. Ante el horror de la nueva dieta colectiva, autodestruirse para muchos fue la última forma de conservar un rastro de dignidad. Quienes decidieron quedarse, aprendieron a reconfigurar las dinámicas sociales. La gente comenzó a reafirmar la nueva realidad a través del lenguaje cotidiano, repitiendo que el horror era, en verdad, normalidad. Primero sintieron rechazo, luego resignación, después indiferencia y finalmente costumbre. Y como la maquinaria social no puede detenerse, la fuerza laboral tuvo que reinventarse, porque a veces, ¿en qué momento una persona deja de verse a sí misma como responsable y empieza a verse como una que únicamente está haciendo su trabajo? En una sociedad enferma, las profesiones no desaparecen, conservan sus herramientas, pero olvidan su propósito. Todas esas profesiones no solo cambian de trabajo, cambian de función moral. El médico no solo certifica la calidad, transforma el cuidado de la vida en administración de mercancías. El periodista no solo escribe noticias, administra la percepción pública. Y el chef no solo cocina, convierte un tabú en una experiencia gastronómica. Pero cuando las profesiones e instituciones cambian de función moral, también debe cambiar el lugar donde se ejecuta lo cotidiano, como las carnicerías. Para que el consumo de carne especial se asentara en lo cotidiano, en el tejido social, el Estado entendió que el mostrador de la carnicería debía ser el lugar más pulcro de la ciudad. Las viejas carnicerías de barrio sufrieron una metamorfosis radical. Se prohibió la adulteración, vender carne clandestina, mezclar lotes no certificados o alterar la procedencia del producto se castigó con las penas más severas. Paradójicamente, la sociedad del horror se volvió obsesiva con la pureza de lo que comía. Las inspecciones estatales se multiplicaron para garantizarle al consumidor que la mercancía en su plato provenía de un criadero autorizado, libres de enfermedades, sometidas a controles estrictos. Cuando la barbarie tiene sello de garantía y de control de calidad, la conciencia del comprador se adormece. El lenguaje prohibió nombrar extremidades o partes anatómicas que recordaban la condición humana de la víctima. Ya no se vendían brazos, piernas, cabezas, riñones o vísceras con nombres propios. Nacieron la selección delantera, el corte de pierna especial, el lomo tierno, el cuadril refinado. Una carnicería normalmente es un lugar donde uno deja de pensar en el animal, en este caso la víctima. No ves personas, ves cortes. Y al final muchos se adaptaron. El verdadero dilema ético no es ¿comerías carne humana?, sino ¿seguirías trabajando y participando en un sistema que depende de ella para alimentar a tu familia? En el matadero que trabaja Marcos,
Marcos se la entregaron como si fuera un trofeo, un regalo de lujo, una hembra pura de origen que jamás pidió. No la quería allí. Aceptar ese cuerpo en su vida privada significaba poner en riesgo la frialdad que tanto le había costado construir. Marcos llega agotado, con el día pegado a la piel. Sabe que no puede ignorarla, tiene que bañarla a la hembra. La ve translúcida, la ve completa. Por primera vez en años ya no ve un producto del matadero, ve a un ser humano, y ahí, atravesado por una soledad que ya no puede sostener, se acerca a ella y sin pensarlo la abraza. Poco a poco la distancia industrial se fue desmoronando en el silencio de la casa. La hembra, el ejemplar de primera generación, comenzó a habitar el espacio no como un insumo en depósito, sino como una presencia viva. Aprendió, descubrió, entendió y sintió el refugio. Comenzó a caminar libre en las habitaciones. En esa penumbra compartida, ambos encontraron un refugio que se parecía peligrosamente a la felicidad. La ilusión se sostenía entre cuatro paredes, mientras el tiempo corría implacable. En su vientre, redondo y firme, latía una vida de 8 meses. La promesa de un hijo que era, al mismo tiempo, la evidencia definitiva del delito. En este mundo distópico es permitido criar, sacrificar y consumir cabezas domésticas, pero entrenarlas, amarlas, encariñarte con ellas y hasta fecundarlas fuera de la lógica del Estado y el mercado es considerado barbarie. Cualquiera que cometiera dichos crímenes sería llevado al matadero. Admitir el trabajo forzado y la interacción amorosa con esos ejemplares implicaría reconocer que el sujeto sometido posee una voluntad, posee capacidad de aprendizaje y destreza humana. Un cuerpo que opera una herramienta o realiza un servicio demuestra una mente humana. Por eso, estas prohibiciones no buscaban proteger a la víctima, sino a la industria. Evita el espectáculo insoportable de ver a su alimento actuar como un semejante. El régimen condena estos actos clandestinos no por un atisbo de compasión, sino porque el trabajo humaniza a la mercancía. Y nada es más peligroso para la industria de la carne que un producto que revela su condición de persona. Y al final me gustaría agregar, ¿qué necesita una sociedad para aceptar que un grupo de personas deje de ser considerado como humanos? No requiere armas de destrucción masiva, ni grandes masacres repentinas. Solo se necesita reescribir el significado. La violencia no comienza con el cuchillo, comienza con un diccionario. Cuando la palabra humano se extirpa del vocabulario oficial, la culpa se transforma, encuentra una nueva forma de justificarse. Al nombrar a la víctima como mercancía, el sistema anestesia la conciencia colectiva y convierte el crimen en una simple cadena de suministros. Ante un sistema de esta magnitud, la mayoría de personas corrientes no se rebeló, aprendió a adaptarse. La tragedia de Cadáver Exquisito revela que el ser humano colaborará con el monstruo siempre que el monstruo le permita mantener una ilusión de una vida normal o de felicidad. Naces en una jaula, creces en una jaula, mueres en una jaula. Marcos es el recordatorio de que incluso quienes conservan la capacidad de amar pueden seguir atrapados en la lógica del sistema. Y si te gustó este análisis de la novela Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica y te gustaría que analizáramos el final, déjamelo saber y apoya este video.